cuando ya empecé a ver fútbol de diferentes ligas, ahí sí que seguía la liga. En esa época me gustaba David Silva, David Villa. Ahí cuando el Valencia estaba muy fuerte, a mí me gustaba un poco ahí. Cuando yo era pequeño no creo, o sea, más que la liga, el fútbol no era tan popular en Japón. A medida que vengan más japoneses, se ve más partidos de liga, aunque sea de noche, y ahora con el cambio de horarios aún se ve más. La liga española es mucho más vertical que la liga japonesa, o sea, no mantenemos mucho el balón, hay mucho más contraataques en España y la gente vive de eso, no le gusta ver cómo su equipo ataca igual que defiende. Y bueno, la liga japonesa yo creo que ahora mismo se está aprovechando mucho de la liga española también, que vinieron jugadores grandes como Iniesta, Villa, Samper y muchos más, y eso es muy bueno, ¿no?, para Japón, porque así la gente ve más la liga japonesa igual que la liga española. Bueno, siempre cambiar de un país a otro, que no es no sea tu país nativo, es muy difícil. Y yo, por ejemplo, le conozco al Okubo, que vino aquí a Mallorca, y tuve la oportunidad de jugar con él en su último año en FC Tokio, y me dijo que la liga era muy difícil, pero le encantó mucho la experiencia que tuve. Sí, tenía mucho ánimo para venir aquí, pero también tenía un poco de, sin saber lo que va a pasar. Bueno, pensé que era una suerte poder saber el nivel profesional tan pronto, con 18 añitos. Vinieron hasta Japón para hablarme del proyecto deportivo que tenían conmigo. Todo depende de mí, pero yo a medida que vaya creciendo tendré más oportunidades con ellos seguramente. Tengo que mantenerme firme y, bueno, ir creciendo. Bueno, de momento yo creo que por mi parte yo estoy haciendo lo que puedo y tengo que seguir así. En los entrenos y en los partidos, poder saber el nivel top, ¿no?, actual del fútbol mundial. Eso yo creo que, puedo marcar una referencia, lo más top del mundo, y de ahí yo calculo, ¿no?, para ver si un día puedo llegar ahí. Y me enseñaron cosas que me serán útiles ahora y en el futuro. Perdona. Hola, hola. Bienvenido a Mallorca, Kubo. ¿Estás contento por venir a este club? En principio me iba a quedar en Castilla, pero después de la pretemporada que hice, pensé que a lo mejor sí podría jugar en algún equipo de primera división, ¿no? Y al final me salió Mallorca. Tenía mucha más atención en mí que los otros equipos y me hablaron de cuánto me querían y eso. Y me voy acostumbrando poquito a poco. Al principio, me costó entender las normas, ¿no? Normas dentro del campo y fuera del campo. Porque ellos venían con las mismas normas y con el mismo juego desde 2 años y yo era el novato. Y me costó un poco, bueno, más que un poco, me costó mucho, pero ahora con la ayuda de los compañeros y cuerpo técnico me voy adaptando poco a poco. Asumo lo que tengo que hacer y entiendo lo que me pide la gente. Hacer el mejor partido de mi vida siempre, y en ataque si puedo ayudar a mi equipo marcando algún gol o asistencia o jugada clara. Y en defensa no olvidarme de los conceptos que tenemos, conceptos fundamentales. Justo antes del partido me dijo Vicente que ya tenía que aparecer algún gol, ¿no?, mío, y así ha sido y estoy muy contento por eso. Cuando vamos afuera de casa, sobre todo en las primeras partes y de cara al final del partido, hay algún rato que nos falta algo, ¿no? Y la gente se aprovecha de eso, el equipo rival se aprovecha de eso y encajamos goles. Está claro, necesitamos una victoria y ahí ya cambiará todo. Fue un
poco raro porque había compartido la pretemporada con ellos y al entrar me saludó Viñi y la verdad es que fue un poco raro al principio. Bueno, luego ya me metí en el partido y cuando se acabó el partido, bueno, muy contento, igual que los otros de mi equipo. Mi posición ideal yo creo que sería un media punta, pero hoy en día no muchos equipos tienen media punta, así que yo me adapto en la posición que me pida el entrenador. Por ejemplo, ahora estoy jugando en la banda y me encuentro muy cómodo. Bueno, mi principal característica yo creo que es recibir entre líneas y empezar a regatear a partir de ahí. No es que sea debilidad, pero para marcar gol yo creo que, bueno, tengo que estar más tranquilo a la hora de finalizar, pero ya que metí un gol yo creo que estaré más tranquilo. Primero intentarnos salvar, bueno, cuando antes lo tengamos hecho mejor, y después ya mirar para arriba. Lo importante es cómo acabar mi carrera, entonces yo, que tengo la suerte de poder debutar tan temprano en una liga como esta, yo intento llegar a lo más lejos posible y no arrepentirme de nada cuando acabe mi carrera. Me gustaría jugar algún partido importante así como la final de Champions, igual que un Mundial, y no sé si puedo ganar alguna cosita así también.